Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Crónicas de una actriz. El invitado de hoy nos va a improvisar una que otra cosita porque es el señor de la impro. El invitado de hoy se llama Ron Chávez. Bienvenido al estudio, mi querido. Wow, qué lindo recibimiento. Eres el señor de la impro, o sea, todavía me faltan cosas por decir, pero poco a poco, ahí va. Ahí vamos. Gracias por aceptarme la invitación. No, gracias a ti por crear estos espacios que tanto le sirven a quienes nos dedicamos al arte de la interpretación, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, porque uno termina siendo multitasking en un oficio como este. Pero concretamente tú que has dedicado tu vida a la actuación, al modelaje, a la publicidad y todo esto, creo que hablar desde esa experiencia que tienes está bueno para que otras personas se sigan inspirando, se sigan acercando a este mundillo. Esa es la mera esencia de lo que queremos hacer con este podcast. Bueno, listo, ya está. Tu intro. Mira, te quise invitar porque dentro del mundo de la actuación, yo sé que la improvisación es importantísima para muchas cosas, pero para el actor yo siento que es una herramienta fundamental. Y quienes son actores o trabajan en la industria del entretenimiento, tengan o no tengan agente, manager, lo que sea, cada vez es más común que hoy en día te llega un casting y una de las primeras cosas que uno ve es que tenga experiencia en impro, que haga impro constantemente. Y si están abrumados un poquito, como suele pasar, yo quiero que tú, por favor, nos des una breve o no tan breve, cuéntanos un poquito, ¿qué es la fulana impro? Porque sé que tiene muchas ramas. No es nada más una clasecita de impro que la gente toma para poder hacer comerciales. O sea, no es tan sencillo como la gente cree. No es tan sencillo. A ver, yo creería que improvisar puede verse como que todos podemos improvisar. Yo parto de ahí. Todas las personas, se dediquen o no a la actuación, a la interpretación, al arte, pueden acercarse a la improvisación y les puede servir como una herramienta para entender mejor cómo relacionarse en la vida. Concretamente con la actuación, lo que siento que sucede es que muchas veces pasa que al que le dan un guión, quiere aprenderse el guión con las intenciones que merece, con la dirección que le den para actuarlo, sea en televisión, sea en cine, sea para teatro. Y muchas veces, dependiendo de la dirección, se limita a algo como diríamos muy caletre, ¿no? Tiene que ser así porque es así. ¿Qué pasa cuando en esos espacios de, no sé, que se te confunde una línea, la inspiración del momento te lleva sin querer a salir de esa dirección? Entonces puede que entras como en caos porque dices, ok, no. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo ahora resuelvo? ¿Cómo vuelvo? Y peor aún, de pronto a tus compañeros en escena los dejas descolocados también. Entonces, ¿cómo enfrentar esa situación que toca reconectar con lo que está pautado? Porque por algo hay un guión, por algo hay un libreto, hay un tiempo. Eso te puede generar mucha angustia. Entonces necesitas seguridad en ti mismo para tú decir, ok, esto fue lo que pasó, y seguridad sobre la marcha, y tomar decisiones sobre la marcha. Y ahí es cuando entender la improvisación como técnica, como yo la defino, como una técnica con identidad propia, es una técnica que te permite crear. Entonces, ese ejercicio de creación, que claramente está atravesado por la creatividad que puedas tener para crear, tiene que ver con el permiso que te das, con la confianza que tienes en ti, con la confianza que tienes en los demás y con la confianza que se genere en ese espacio para poder saltar ese vacío. Entonces, enfrentarte constantemente... Porque literalmente es saltar al vacío. Sí. Así siento que es. Y enfrentarte constantemente a ese vacío de manera que tú lo puedas ejercitar, va a hacer que en esos momentos en donde te toque improvisar, no gane el pánico y, como digo yo, que la ansiedad no te quite claridad. Que tú puedas decir, es que todo pasa en la mente y mientras el cuerpo está transitando otra cosa o está diciendo otra cosa, y yo, ok, es que tengo que volver a reconectar con esto. Y lo vas a poder hacer de manera relajada, aunque en acción, que creo que es la clave. No hay manera de tú decir, ya va, pane, es que si es una obra de teatro no puedes parar. No puedes. Si es una, no sé, si es una toma secuencia no paras tú. Si en cine no paras tú, para es
el director, o sea, entonces son como elementos que tú tienes que conocer para poder sentirte más cómodo con el arte de la interpretación cuando te toma por sorpresa o cuando simplemente te llaman a un casting y te dicen, no, saber improvisar. Saber improvisar no es lo primero que te venga a la mente. Yo siempre digo, y lo repetí hace poquito en otra entrevista que me hicieron, improvisar no es ser ocurrente, es ser pertinente con ese momento. ¿Qué necesita de ti ese instante en el que te están planteando algo o en el que te dieron una pauta y te dicen, mira, estás en una panadería, eres el que vende los panes y resulta que no te quedaron igual de buenos que siempre? Improvisa. Entonces, claro, te sientes como, y ya tienes una gran cantidad de información, pero como no estás familiarizado, sientes que improvisar es como que te están tirando contra un paredón, y no es tirarte contra un paredón, todo lo contrario, te están dando la libertad. Y esa es, yo creo que la clave y donde uno se puede llegar a confundir, porque en esa libertad, si uno no está acostumbrado a manejarse en ese espacio, que es distinta, por ejemplo, el espacio que manejamos cuando aprendemos improvisación en una escuela de actuación, que es, bueno, hay que mirarse a los ojos, confíen en su compañero. No estoy haciendo esta vocecita como... como alguna maestra tuya, seguro alguna maestra tuya te habla así, que no suene despectivo es lo que quiero decir. No lo estoy minimizando, pero es distinto. Claro. Y es como, practiquemos como recuperarnos del error sin que se note, básicamente. Exactamente. Pero en este no caso es... estamos hablando de creación instantánea. Correcto. Entonces yo te doy la posibilidad de que crees lo que quieras, lo que tú quieras, lo que tú decidas, para ser más específico. No solo lo que quieras, es lo que decidas, porque en algún punto lo que quieres puede venir de acá y capaz de la mente también, pero en algún punto vas a tener que ceder ante eso que tú quieres o ante eso que estás pensando, si junto con las personas que estás en el escenario están tomando otro camino. Claro. Y entonces empiezas a aprender a escuchar. Improvisar es escuchar, aceptar y decidir. Y que suena muy sencillo, pero cuando uno está pensando... No puedes estar pensando ni adelante ni atrás, ni cómo, qué mal me salió esto que acabo de decir, cómo lo hubiese hecho así. Si estás atrás, 2 segundos atrás, estás mal. Es como yo también comento muchas veces, no, o sea, es la máxima expresión del aquí y el ahoritica. Es estar presente, viendo a esa persona y... Cuando me refiero a escuchar, no me refiero a oír únicamente, sino a entender todo lo que pueda estar pasando. En este estudio sabemos que está nuestro compañero detrás de las cámaras, que se ha ido paseando de una a otra porque le está chequeando y le está haciendo su trabajo. En la calle de enfrente está la acera, aquí frente a nosotros hay una acera y pasan autos y eventualmente los veo entre la cortina que está ahí. O sea, es una percepción total de lo que está pasando acá. Nos quitamos los zapatos porque... es un sinfín blanco. O sea, tener esa presencia es lo que hace que las decisiones que tomes te hagan ser pertinente y no ocurrente. Porque la ocurrencia va a venir de una tras otra idea que esté en tu cabeza y probablemente sean geniales tus ideas. ¿Qué pasa si entonces te aferras a tu idea? No, es que esta idea que se me ocurrió a mí, lo voy a llevar por acá. Y cuando tú quieres tomar esa decisión, tu compañero en escena dijo otra cosa. Entonces te toca volver a respirar porque como escuchaste eso atentamente, ahora tienes que aceptar eso que te propusieron y tomar una decisión con relación a eso, no a esto. Y por eso es importante lo que tú decías, no vale la pena quedarte atrás ni tampoco estar muy adelante, es estar aquí y ahorita, presente. Tengo muchas cosas en la cabeza y dejé mi libretica. Entonces todavía estoy nueva en esto. Vamos a ir acordando. Me salté una parte importante. Okay. Quería hablar de tus comienzos, quiero hablar de tus comienzos para que la gente también sepa un poquito, porque yo sé que tú tienes una trayectoria enorme como improvisador, tanto individualmente como en grupos, porque hay muchos formatos de improvisación que yo he ido aprendiendo contigo en tus talleres. La mayoría de las personas conoce, no sé, Whose Line Is It Anyway, que fue muy, muy famoso, pero hay muchos formatos de improvisación. ¿Tú cuántos manejas? Cuéntanos un poquito de tus comienzos y de tu carrera.
Y vamos a empezar. ¿En qué momento tú dices, qué es esto? ¿Qué es la impro? ¿Cómo llegué yo aquí? ¿Cómo? Bueno, sí, así se me dice la pregunta, ¿cómo llegué yo aquí? Porque Okay. nunca fue una decisión que tomé conscientemente. Dijiste, quiero ser improvisador. No, jamás, jamás. Ni quiero involucrarme a la actuación, quiero dedicarme a las artes, ni mucho menos voy a pedir una green card para vivir en Estados Unidos porque soy improvisador. Detalle Jamás. importante. Exacto, esas cosas no pasaban por mi cabeza. Yo, al graduarme del bachillerato en la secundaria en Venezuela, empecé a estudiar para ser oficial de la Guardia Nacional. Hice 3 años siendo cadete militar. Y qué loca esa combinación. Sí, esto fue por allá por los albores del año 1998. Estaba yo graduándome en el bachillerato. Estando en tercer año me botan de ahí porque reprobé una materia. Me puse muy triste, me deprimí mucho, no entendía ahora qué hacer con mi vida en ese momento porque decía, no tengo ni idea de qué voy a hacer ahora si siempre pensé que yo iba a ser militar. ¿Y qué edad tenías en ese momento? Cuando me fui de baja, 19, creo, 19, un 19 pelado. 20, por ahí. Sí, era un niñito, era un niño. Pero no hubo manera en ese instante de que yo no lo viera como un fracaso terrible al cual le tenía mucho miedo a lo que podía venir, porque yo creía que tomando esa decisión de estudiar esa carrera iba a tener un futuro asegurado. Y en el fondo ninguna carrera te garantiza nada. Tiene que ver con claro, una mezcla de factores, entre ellos principalmente el trabajo que le dediques y también creería que el talento que tengas para tal o cual cosa. Y en esa mezcla del talento natural que puede uno tener para algo, descubrir cómo potenciarlo. Solo que si no sabes que tienes ciertas habilidades, ¿cómo vas a escoger ese camino? Si no exploras. Claro, y en mi caso, durante el bachillerato yo formaba parte de la banda show del colegio. Okay. Y tocaba timbales, tocaba trombón y toda la cosa. Tanto así me quedó esa vena artística ahí encendida que yo cuando tú eres fui militar, bastante musical. Bastante musical. Cuando me graduó, cuando entro a la escuela militar, yo era de la banda de guerra. Okay. Y era en algún punto del conjunto de gaitas, que okay, es música folclórica navideña venezolana. Bueno, más que navideña, música... Un género... Un género folclórico nacional. Venezolano. Y entonces siempre tuve inspiración artística cerca de mi casa. Mi mamá era actriz de teatro en una institución pública donde fue secretaria, pero tenía como una actividad aparte y ella hacía teatro ahí. Presentó muchísimas obras de teatro. Yo a muchos ensayos fui, a muchos camerinos. No era extraño para ti. No era extraño para mí ese espacio, pero no era afín al espacio. Es decir, yo durante el bachillerato hacía esto que les comentaba de la banda show, veía a mi mamá haciendo esto. Mi papá era profesor de artes plásticas, historia del arte, dibujo técnico, era diseñador gráfico, trabajaba una tipografía, pintaba cuadros al óleo. O sea, eso fue lo que yo siempre vi cerca, okay, pero nunca pensé en involucrarme profesionalmente con eso. Después de ese fracaso de esa primera carrera, yo empecé a estudiar otra carrera. Perdón que te interrumpa. Teniendo estos papás, ¿en qué momento tú dices, mira, esto la verdad no es lo mío, yo lo que quiero ser es militar? Pero es que en ningún momento me pasó por la cabeza verlo como una opción. O sea, yo veía a mi mamá trabajar en una oficina de lunes a viernes, de 7, no sé a qué hora. Horario de oficina, 7 de la mañana. 5. Exacto. Y sí, efectivamente, después de eso es que hacía sus ensayos. En las tardes, buenas noches. Y a mi papá también veía sus cuadros en la casa, lo iba a ver dando clases, pero yo nunca... O sea, mi papá era el profesor Ron, para todo el mundo era el profesor Ron, para mí era mi papá. Claro. Y nada, nunca fue algo que yo dijera, es que esto, claro, me puedo dedicar a esto. O sea, y me pasaba que yo en el colegio imitaba a los personajes de los programas de comedia que existían en Venezuela, imitaba, sí, todos los personajes del Chavo, no sé, todas esas cosas o referentes que teníamos en Venezuela en esa época, yo jugaba con eso. Jugaba mucho a escuchar a los vecinos de mi edificio. Soy venezolano y en Venezuela también recibimos durante los 80s y los 90s a muchísimos inmigrantes. Entonces en mi edificio vivía gente de República Dominicana, de Colombia, de Perú, de Portugal. Portugueses. Entonces era como muchos sonidos que yo escuchaba y jugaba a imitar. Y entonces, claro, hacía como estas imitaciones, estos juegos con esa cosa y era divertido para muchos verlo, para mí también, pero nunca pensar en que,
ay, claro, yo me puedo dedicar a la comedia, a la actuación, porque mira, me suenan bien estas cosas, o puedo hacer música porque aprendí a tocar trombón, puedo ser trombonista con los adolescentes, que era como una banda de salsa venezolana que... Es muy famosa en Latinoamérica. Exacto, y que yo escuchaba y yo decía, nada, yo quiero tocar eso, y en efecto, uno de nuestros profesores de trombón en algún punto tocaba con los adolescentes y nos enseñaba las canciones. No, y yo feliz de la vida tocando canciones de los adolescentes. Yo lo digo con emoción porque yo salí de Venezuela pensando que, bueno, son famosos en Venezuela y después me encuentro con que son famosos en Latinoamérica. Famosos en Latinoamérica. Sí. En todo, en el mundo. Exactamente, sí, sí. En Hispanoamérica en general. Sí, sí. Y volviendo a las carreras que vinieron después, hice el curso propedéutico en la Escuela de Hacienda para estudiar administración de aduanas y toda esa cosa. Que es una carrera que no falla, todo buen padre. Todo el mundo quieren ir para ahí porque, insisto, una vez más, carrera importante para un futuro asegurado. Yo estudié administración industrial. Ah, bueno, imagínate. Y salgo de ahí también porque en ese curso propedéutico no aprobé las matemáticas. Eso fue estadística, fue la materia por la cual salí de la escuela militar. Después estudié Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Okay. Ahí no fue estadística ni nada, sino que no estaba solvente económicamente con la universidad, no pude presentar exámenes finales, abandoné esa carrera. En ese caso, ¿pero ya llegaste hasta el final? No, hice solo el primer año, al final del primer año, para presentar los exámenes finales. Entonces estaba como en un limbo terrible y luego empecé a estudiar una vez más en la Universidad Simón Rodríguez, en Palo Verde, en Caracas. Okay. Y ahí estudié administración durante un tiempo, hasta el 7º semestre. Eran 10 semestres. Avancé bastante. Y ahí yo elegí administración de recursos humanos. Okay. Que me parecía que era como la carrera que yo podía ya aplicar todas las cosas que había aprendido, por un lado, en el liderazgo militar, con lo que había podido aprender en el derecho, porque vi derecho constitucional muchísimas veces, porque además la constitución cambió para esos, más o menos en esos años, entonces vi varias veces toda esa cosa, entonces nada, dije recursos humanos. Tu cabeza era una ollita de presión, ¿no? Total, no. Y sigue siendo, es una locura. Mi mamá, mentira, mi mamá no, todavía no viene el comentario de mi mamá, eso vino después. Yo estaba estudiando esa carrera y conozco una chica por Facebook, okay, de la cual me enamoro perdidamente. Y yo conozco esta historia y me encanta. Y ella me escribe que yo debería tomar un taller de actuación. Y yo insisto en que no era necesario, no me llamaba la atención. No es lo mío. ¿Para qué? No tengo nada que ver con eso. Pero como ella insistió tanto, yo dije, esta mujer ya está buscando una cosa. Ella quiere hacer algo conmigo. Claro, aprende a leer entre líneas y no creo que quiera hacer una obra de teatro precisamente. Pero bueno, sentí que tenía las mismas intenciones que tenía yo con ella, pero no fue así. Ella solo me llevó a esa clase de teatro en los espacios del GA80 en Caracas, en Parque Central, y allí dio ese taller Lilbert Tovar, mi primera maestra de teatro y de improvisación en toda esta cosa. Uh-huh. Y ahí se me abrió la cabeza ante un mundo nuevo. Ese sí era un mundo que no conocía, que era la interpretación, estar en una sala de teatro con cualquier cantidad de personas con una energía increíble que yo no solo empecé a disfrutar, sino que empecé como a contagiarme de eso. Yo venía de una estructura muy cerrada. Muy cuadradita también. Sí, ¿no? En donde creía que además eso era lo único que estaba bien. O sea, no era capaz de aceptar que había otras formas de, no sé, de ganarse la vida o de vivir. O sea, yo tenía solo en mi cabeza, yo debo ser licenciado en administración, licenciado en algo. Es lo que yo llamo el efecto del azúcar. Cuando has tomado café toda tu vida sin azúcar y de repente alguien le pone un poquito de azúcar y dices, yo no lo tomo con azúcar, pero es exacto. como... Yo te iba a decir justamente al revés, como que todo el mundo te lo toma con azúcar porque todo el mundo está acostumbrado. Y de prueben repente, café sin azúcar, les va a cambiar la vida, les va a cambiar la percepción del café. Totalmente. Yo tomo con y sin azúcar, pero es como que en el momento que me sirven el café lo decido. Digo, no le pongas. Es un switch, y es lo que quiero decir. O sea, si lo tomaste toda la vida con y un día lo pruebas sin, es un cambio total y viceversa. Y me pasó así con la actuación, me pasó así con el teatro y específicamente con la improvisación. Porque ese martes 4 de agosto del año 2009 fue la primera vez que yo me involucré como que formalmente
con el oficio de la actuación. Okay. Yo celebro ese día como mi día de cumpleaños como ¡Qué improvisador. bello! Yo sentí que ese día morí para el mundo y nací para la impro. Qué grande. Y he tratado de no dejar de hacerlo y dejar de predicar la palabra de la improvisación, porque creo que con la evangelimprovisación podemos cambiar el mundo. Todo el que se acerca y que conoce esto que comentábamos hace un rato, ¿no? De escuchar, aceptar, decidir, estar presente, hacer brillar al otro, soltar tus ideas, no aferrarte a ellas, entender que quedarte estancado con algo no te sirve, no te ayuda a avanzar. Creería que sería eso, más que decir que no sirve, ¿no? Y es que Te ayuda a avanzar. cuando uno entra en contacto con eso, y más allá de que seas o no actor, te das cuenta de que sirve muchísimo también fuera del escenario. Es para la vida. Claramente. Y te va a hacer mejor persona, estás más atento, estás más en el momentico. ¿Cómo es que es tu frase? En el ahoritica. Me encanta. Me encanta esa frase porque es que es muy cierta. No es solo el aquí y el ahora, es aquí y el ahoritica y es tus surroundings, que es vital para un actor, pero estar en un taller con gente que no hace actuación, un taller de impro, es increíble porque es gente que no está pensando en la tecnicalidad que de repente uno tiene en la cabeza, y ver cómo una persona que de repente puede venir, no sé si te acuerdas de uno de los talleres que hicimos que era, creo que venía de finanzas, una persona como... Sí, él era como de producción en un canal de televisión, pero como que trabajaba en el área específica de finanzas. Sí, es una persona muy de estas personas, incluso su comunicación corporal era todo derechito, sí. Y ver cómo va aprendiendo de sí mismo, porque una de las cosas que me encanta de la impro es que uno va descubriéndose poquito a poco y eso puede asustar un poco, pero es que si no, es como la actuación. O sea, yo por eso tengo tanto respeto por este arte, porque no hay manera de esconderse de sí mismo, y cuando la gente entra a esta carrera evadiéndose a sí mismo o su pasado o lo que sea que te vas a dar contra la pared, porque no hay manera de evitar la vulnerabilidad, y a veces puedo sonar repetitiva, pero es que no es inevitable, creo yo. Y como en escena justamente lo que hacemos cuando improvisamos es enfrentarnos a la incertidumbre. Entonces, claro, es un ejercicio interesante, humanamente hablando, porque ¿qué queremos los seres humanos? Queremos certezas, queremos tener claridad en todo lo que se pueda. En todo lo que está a mi alrededor, yo quiero tener la mayor de las certezas. Y no siempre vas a poder tener certezas. De hecho, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces no tienes certezas, y muchas de las cosas, cuidado, sino también la mayoría de las cosas que te rodean, no las puedes controlar. Lo que puedes controlar es cómo tú reaccionas ante ellas. Y esto no lo estoy inventando yo. Esto es algo que todo el mundo, bueno, como dirían Shakti y Eliú, esto es algo que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, exacto. No es así del todo, pero creo que cada vez somos más las personas que entendemos que efectivamente no podemos controlar lo que sucede, sino controlar lo que nosotros hacemos con lo que nos sucede. Y en este caso de la improvisación, enfrentarte a la incertidumbre, enfrentarte alevosamente a lo desconocido, se termina convirtiendo en un ejercicio interesante para la vida, porque cuando te toca, bien sea como actor, actriz, en un escenario, en un lugar de trabajo profesionalmente, porque es tu oficio, o en la vida en general, aprendes a respirar para poder hacer este ciclo virtuoso de creación en el que yo me refería, como yo lo resumo así, para que la gente vea que es simple, es sencillo, solo que es un poco complejo. Sí, escuchar, aceptar y decidir. Yo te estoy pidiendo cosas que son relativamente difíciles, pero cuando tú haces el ejercicio, esto de escuchar, aceptar y decidir, escuchar, aceptar y decidir, se te convierte en algo que empieza a suceder en ti como muy honestamente, y esa vulnerabilidad es enfrentarte al vacío, y todas esas cosas empiezan a sentirse normales en ti. Y uno va aprendiendo también a soltar la resistencia, a no hacer resistencia, mejor dicho. Porque mientras más haces resistencia, no va a fluir. Más cuesta crear. Exactamente. Entonces, hay un acuerdo cuando decidimos improvisar, que es crear. Y para crear, ya dijimos, hay que avanzar.
Y entonces para poder avanzar lo hacemos a través de nuestro mantra del famoso sí y. Cuando decimos El yes sí, and. exacto. Decimos sí, ¿por qué? Porque es la primera cosa que necesitas escuchar para poder aceptar eso que te están proponiendo. Y luego, bueno, sí, entrará algún no por ahí para dramatúrgicamente darle sentido a esta historia o a la escena. Solo que necesita que tú a lo que te planteen lo aceptes. Y sobre esa aceptación tomas una decisión, que sea la de generar un conflicto o lo que sea, pero es la única manera de que realmente puedan avanzar en una historia improvisada. ¿Y en qué momento Ron Chávez dice, me voy a los Estados Unidos? Eso fue por allá, por los albores también del año 2017. Es más, no, voy a redactar esa pregunta de otra manera. ¿Qué te motivó a ti a decir, mira, yo puedo hacer carrera por allá? Más allá de hacer carrera por allá, antes de tomar esa decisión de venir a los Estados Unidos, estuvo todo ese tránsito de descubrir que no solamente era algo para lo que yo, al parecer era bueno, se servía, me hacía sentir bien, esas habilidades que estuvieron siempre en mí, como que se podían poner en práctica todas, ¿no? Desde las musicales, la de interrelacionarme, la de expresarme oralmente, físicamente, empezó todo como a tener sentido. Era como que, es que claro, todo lo que he recorrido me ha preparado de alguna manera para poder estar en un espacio como este y poder usar toda esa gama de cosas que puedo vivir, toda la cantidad de personas que he conocido, las historias que se me han acercado y las historias que se me vienen a la mente. Entonces, en ese sentido, dije, hay algo más aquí que ver y empecé a investigar. Y fue cuando me di cuenta que había improvisación, o sea, de larga trayectoria en Latinoamérica, que claramente no era un invento de este show en donde yo empecé a crecer como improvisador, que se llama Improvisto, que nace en Venezuela en el 2005. Si escucharon bien, yo empecé en todo esto en el 2009, entonces ya yo llegué a un show que estaba establecido. Y como mencionabas también, Improvisto es un formato, Improvisto es una obra de teatro. La improvisación teatral es mucho más amplia. Entonces, como todo un universo, Improvisto pasa a ser como una especie de sistema solar, como una galaxia en donde existen distintas otras formas de hacer impro. En ese descubrir empecé a viajar por Perú, por Chile, Argentina, Colombia, México, y empecé a establecer relaciones con otras personas que también hacen improvisación a nivel profesional y darme cuenta de que, pero es que esto es un oficio, esto es con todas las de la ley. En mi proceso de investigación claramente descubrí, digamos, los referentes modernos de la improvisación, que son más anglosajones y que popularizaron programas de televisión como Whose Line Is It Anyway. Y por ahí siguió ese ratoncito de biblioteca explorando, investigando y aprendiendo, creciendo en festivales, en otros formatos de improvisación. Acumulando las 10.000 horas de vuelo. Acumulando tantas horas de vuelo con Improvisto. Nosotros en algún punto presentábamos más de 100 funciones en un año. Con Improvisto en Venezuela. Era una cosa, un ritmo muy vertiginoso. No parábamos de dar funciones en Caracas y a nivel nacional, incluso. Brevemente, para que la gente entienda la referencia, por si no conocen Improvisto, Improvisto es un grupo de improvisación con un formato específico. Échales el cuento tú. Es un formato, digamos, el clásico pidatema. Pedimos un título en un papelito que el público llena antes de empezar el show y tenemos un estilo también llamado género, en donde se junta un estilo y un título y hacemos una improvisación. Y eso sucede durante varias ocasiones durante una de las funciones y ha sido un show que ya tiene sede sigue estando en Venezuela, tiene sede en España, en México, en Chile y ahora en los Estados Unidos desde hace un par de años ya también. Así que... Y es exitosísimo porque además una de las cosas más maravillosas que tiene ese concepto es que siempre están trayendo gente nueva. Yo no sé cómo hacen, pero sacan siempre gente de donde... De los talleres, principalmente. Es donde uno más empieza a ver eso que alguien vio en mí. Jorge Parra, nuestro director fundador de Improvisto, el argentino viviendo en Venezuela ya desde hace 20 y algo de años, 23 años, 22 años en Venezuela, él me vio en la muestra de ese taller que yo había hecho.
Donde no fue la muchacha del Facebook. Ella más nunca fue a más nada. Ella solamente fue ese día, me dejó ahí botado y me abandonó. Ah, pero sí fue. Ella fue a esa clase. Ah, claro. Yo pensé que ni siquiera había llegado. No, ella fue a esa clase, pero después de esa primera clase no fue más nunca. Ok. Y no pasó nada. Tú te lo perdiste, pero bueno, aquí estoy. No te me desconcentres, no te me desconcentres. Fue que él me vio y me llamó a jugar, a ser parte del elenco de Improvisto. Sí. Me dijo, mira, te quiero llamar para que entrenes con el grupo, no sé qué. No te garantizo que juegues en la temporada teatral, pero puedes estar aquí en los entrenamientos. Vale. Y ahí fue que fui tomando horas de vuelo. Después formé parte del elenco estable. Después durante algún tiempo fui director de Improvisto en Venezuela. Y hoy en día soy el director general de Improvisto en Estados Unidos. Hemos dado funciones aquí en Miami, justamente hace unas semanas estuvimos en Chicago y esperamos pronto seguir viajando por todos los Estados Unidos. Y a lo que iba con esto es que con esa trayectoria y con esas horas de vuelo y con ese conocimiento, un gran amigo mío, Vlad Moreno, me dice, ¿por qué tú no aplicas para una Green Card para irte a vivir a los Estados Unidos? Ya tenía la idea en la cabeza de irnos de Venezuela por las situaciones que muchos de ustedes pueden conocer y mi esposa me dice, vámonos. Y yo, buscando la alternativa, la mejor era esa, la de aplicar a una Green Card por habilidades extraordinarias. Claro, pero espérate. Extraordinario no tengo nada, pero sí hay unas habilidades específicas en la improvisación teatral que tengo como respaldar que me llevaron a hacer esa solicitud. Eso te iba a decir. Yo creo que tú eres la primera persona que conozco que ha obtenido esa visa como improvisador, o sea, sí, de verdad. Eres el primero que conoces tú, aunque yo creería que soy el segundo, porque justamente Vlad hizo su postulación y obtuvo la Green Card por esto mismo de sus habilidades como improvisador profesional, y él es el que me dice, lo podemos hacer, tú tienes un caso súper sólido para aplicar, y fue lo que hicimos. ¡Qué maravilla! Y aunque es un recorrido complejo el de aplicar a esto, obtuvimos la respuesta ahí mismo. O sea, en menos de 4 meses teníamos el sí. Lo que se tardó un poco fue a nivel burocrático, por así decirlo, fue el ajuste de estatus, que es un poco más complejo por las disponibilidades y no sé qué. Pero sí, eso es lo que... Es admirable y qué lujo tener además como improvisador, que mira, mi visa fue... por saber improvisar. Por saber improvisar, voy a hacer un además. TikTok para hacerme viral y que... Ya dañé el TikTok. No, como que tengo una Green Card por saber improvisar. Ya con ese el gancho. La gente, ¿qué? Yo quiero ver eso. El hook. Quédate hasta el final para decirte cómo. Y un video como de 3 horas para explicar cómo me cuesta tanto a mí hablar. Mira, bueno, entonces llegaste a los Estados Unidos y pasando por todos estos formatos de improvisación, ¿cuál crees tú que puede ofrecer más herramientas para un actor? Si tuvieras que decir, mira, yo creo que la actuación, un actor debería practicar esto. A ver, está buena la pregunta, solo que es bien, creo que se puede responder por partes. Ok, tenemos tiempo. No, pero también trataré de ser breve o conciso. Si me pierdo una vez más, tú me dices. Yo te rescato. Okay. Primero debería tomarse un taller de iniciación a la improvisación. ABC de Impro. De acuerdo. Impro 101, como lo quieras ver. De hecho, varias veces yo quisiera tomarlo de nuevo. Bueno, yo hasta el sol de hoy sigo tomando talleres de iniciación a la improvisación. O sea, aquí viene un maestro internacional o de acá, de los Estados Unidos, a dictar un taller de improvisación teatral y la tomo. Así sea 101. Hace un par de años, bueno, ya no un par, pero la última vez que estuve en México, estaba David Moncada, un compañero improvisador colombiano que estaba de visita y dictó un taller en México, y yo coincidí en esas fechas, yo tomé sus clases. O sea, creo que es importante mantenernos en esa constante renovación de conceptos o de reconexión con los conceptos. En estos días descubrí una palabra en inglés, se me olvidó, que tiene que ver, que se llama, que es como eso, como volver a lo básico, pero es una palabra. ¿Qué significa eso? Se me olvidó, pero bueno, ojalá vuelvas a mí, palabra hermosa. Cuando te acuerdes, me la mandas y yo se las pongo ahí en los comentarios. Ajá. Entonces, tomar un taller de iniciación a la improvisación. Después que eso pasa, que puede ser un taller básico, mis talleres de iniciación son de 4 clases, de 2 horas cada uno, valga la cuña.
¿Por qué? Porque siento que es el tiempo suficiente para que la gente conozca la improvisación. Porque es distinta a la improvisación que traemos de la escuela de actuación. Es otra cosa. Exactamente. Una vez que tú conoces eso y que entiendes el lenguaje, que entiendes los códigos que componen la improvisación, entonces tú puedes dar un pasito más. Y dices, ok, ¿qué recomiendo yo? Que sean juegos de improvisación. Pequeños retos parecidos a los que se veían en Whose Line Is in... Ese tipo de juegos hacen que tú, desde algo muy divertido y que tengas que crear muy rápidamente, o sea, es muy vertiginoso, más allá de que la improvisación ya en sí es vertiginosa. Entonces esto te lleva al máximo. ¿Qué haces? Entrenas muy rápidamente y empiezas a descubrir herramientas de creación de personaje, situación, pantomima. Entonces empiezas como a verte retado al máximo. Y luego, creería yo, ahí está bueno bajar un poquito la llama. Ese paso número 2 le toma un tiempo, en mi opinión, un tiempito al actor, porque uno viene de, aquí está tu escena, practica con tu compañero y nos vemos la semana que viene. Entonces, llegar a esa parte donde tú dices, pero ya va, sí, momento. Es lo que suele pasar. Ajá, uno se descalabra un poco. Lo sabe muy bien. O sea, en principio es como, ya va, cortocircuito. Sí. Repíteme de nuevo. Entonces, en la parte que no es como, ya di la pauta, ya, ¡pum! Vamos a saltar. Al agua. Entonces, en ese tipo de formatos entran los formatos deportivos, los formatos de competencias. Los conocí con Ron y, o sea, yo no soy fan del deporte, pero con este formato amé claro, ese formato. El formato de competencia por excelencia en la improvisación es el match de improvisación. Okay. Un formato donde dos o más equipos, pero en principio dos equipos se enfrentan haciendo improvisaciones con reglas muy específicas que no son más que los fundamentos de la improvisación. Entonces, en la medida que tú incurres en una falta es porque estás improvisando mal, porque sobre lo que ya aprendimos de aceptar, de escuchar, de estar ahí para el otro, de no jugar de manera ruda, de no ser fanfarrón, no sé qué, esas son las faltas dentro de los formatos de improvisación deportiva. Entonces, al estar tan en el borde, ese entrenamiento te hace como afilarte como improvisador. Y luego de esto, lo que yo decía, está bueno bajar la candela un poquito y empezar a cocinar a fuego lento. Al cocinar a fuego lento, las improvisaciones, tú empiezas a descubrir que hay otros tonos en la improvisación. Porque solemos asociar a que la improvisación es solo comedia. Solamente para divertirse. Exactamente, improv. Entonces la gente además lo asocia a comedia. Y no necesariamente es así. La improvisación te puede llevar al territorio que tú desees, siempre y cuando sea la decisión no solo de quien está improvisando, sino de quien propone el formato, de quien dirige el formato, o del grupo, si es un grupo que está siendo dirigido colectivamente, que todos estén en la misma página. Es decir, ok, mira, queremos abordar escenas que sean un poco más conmovedoras o que sean un poco más críticas políticamente hablando. Y sobre esas decisiones grupales o del formato, entonces tú puedes crear escenas en donde a lo mejor el público se conmueve y a la frase siguiente es tortilla de risa. Porque es totalmente válido que convivan el drama y la comedia también en una escena de improvisación. Y cuando llegas ahí, que ya es como un circulito emocional por el que pasa la audiencia, pero uno también como performer, claro. De repente ahí como actor puedes engranar, pero ya habiendo pasado por el piedrero ese que lo lanzan a uno al principio, claro. Es como cuando una salsita tiene ya 2 horas a fuego lento y todo tiene tanto sentido y el cuerpo ya no hace cortocircuito, ya está uno relajadito en su salsa. Estás relajado, estás en tu salsa y estás disponible para lo que pida la improvisación. Y lo que pasa en el escenario, cuando esas son las circunstancias, es bellísimo. Es bellísimo porque te sorprendes como actor, o sea, te sorprendes como personaje en escena, te dejas sorprender como personaje y te sorprendes como intérprete en escena. Y pasa que también ejercitas la capacidad de cubrir como con 3 roles, no exactamente simultáneamente, pero sí dentro de la escena improvisada, que es el de interpretar, el de actuar, ¿no? El de escribir, porque
lo que tú estás diciendo son los textos que en algún punto un dramaturgo, una dramaturga escribiría, ¿no? En su libreto. Y por supuesto te diriges también. Diriges en qué momento guardas silencio, en qué momento comunicas con la mirada, en qué momento te sales de escena, en qué momento entras de escena, en qué momento decides romper con lo que estaba establecido para generar algún punto álgido dramáticamente hablando dentro de la escena. O sea, son tus decisiones y tus acciones al mismo tiempo sucediendo ahí con otras personas. Entonces, empieza a parecer para el público magia o que está ensayado y resulta que no está ensayado, está entrenado, estás capacitado para estar parado ahí creando y estás muy presente escuchando, aceptando y decidiendo en escena. Y yo creo que, bueno, yo lo experimenté. Cuando uno llega a esa parte en la improvisación, uno empieza a ser agradecido con los errores. Porque, o sea, ya no los miras con juicio, ya no es, no te das látigo, no, ya no es... Se le baja un poquito ahí a la frustración y aprendes a abrazar el error como parte del proceso creativo y no como parte de algo que hay que corregir. Exacto, aprendes y es como, bueno, ya sé que por ahí no me voy porque me doy. Exactamente. Pero yo sí les puedo recomendar algo, es que tomen una clase de improvisación. A mí me encantaría hacer esto semanalmente, te lo he dicho un montón. Sí, o sea, yo quisiera, pero bueno, no es en un mundo perfecto, todo sería perfecto, pero no es perfecto. Yo le recomiendo a todo el mundo que tomen una clase como de un actuación. Gimnasio de actuación. Claro, literal. Es como, es que es un músculo y se nos olvida, y es lo que tú dices, la clase del el ABC. Me encantaría tomarla más seguido también, porque ayuda muchísimo. Y bueno, creo que... ¿Sabes? Y sabes que es bueno rescatar de esto de volver a lo básico, que cuando tomas un taller de improvisación, ya teniendo la experiencia de otro taller o incluso de improvisar en formatos distintos, llegas a un lugar donde hay gente que está viendo eso por primera vez. Y ver sus caras, ver sus reacciones, ver su evolución en tan solo 3 o 4 encuentros, en 2 encuentros, en el primer encuentro. Y la gente va a la clase, llega guardadita, así, de qué y tal, y termina una clase abrazando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso, y no es por echarme flores, pero sí me echo flores, yo genero el mejor espacio posible para que la gente se sienta cómoda, se sienta en confianza. Seguros. Y se sienta capaz de poder enfrentarse a esa cantidad de taras mentales y de vacíos que están ahí, limitaciones que tenemos todos, y en un escenario, y como yo lo llamo, en un espacio de riesgo controlado, aprendes, no sé si la palabra sería dominar, pero aprendes a sortear esas situaciones y abrazar ese momento de incertidumbre, ese momento de error, ese momento de sentir que estás en blanco, no estás en blanco. Y saber qué va a pasar. O sea, el momento va a llegar. Cuando llegues ahí a ese precipicio, saber que, mira, de alguna manera lo vas a resolver. Respirar y mirar por los lados, y a lo mejor no salta, pero a lo mejor es por aquí. Exactamente. Y una de las cosas que agradezco y aprecio mucho de la experiencia contigo, porque es con quien más he estudiado, porque también he tenido la experiencia de tomar clases con compañeros actores y crecer en colectivo. La experiencia de quienes no están en la carrera es divertidísima, pero por otro lado. Y ver crecer a la gente, me parece que también reacciona mucho más rápido, mucho más rápido. No tienen tanto prejuicio, no tienen tanta mala maña. Y es muy hermoso ver eso y también un poco frustrante, pero bueno. un poco frustrante ver por qué es tan libre. ¿Por qué se libera tan rápido? Porque normalmente el que viene de algún proceso de formación actoral, vamos a llamarlo formal, si puede ser el término, tiene tanta técnica tan arraigada y está tan atado a eso que encontrar un espacio de libertad creativa como la improvisación le suele costar. Le suele costar porque dice, no, yo necesito la pauta, necesito que me digan esto, necesito cómo piensa mi personaje. No, es que aquí no te voy a decir cómo piensa tu personaje porque pueden ser muchos personajes en una misma escena. O sea, lo que necesitamos es que tengas la capacidad de respirar y de cambiar constantemente para poder saltar ese vacío las veces que sea necesario, confiando en ti.
Y por eso es que pasa todo. Por eso es que pasa como hacer cortocircuito. El cortocircuito. Pero bueno, por otro lado, crecer con compañeros también es muy sabroso porque después uno se encuentra con esa gente en un escenario, en cualquier cantidad de posibilidades que existen y hay otra comunicación. Totalmente. Hay otra comunicación, es una herramienta más que uno tiene, que uno puede sacarse del bolsillo, una barajita más para jugar y también yo creo que no sé si es percibible, pero uno lo siente y uno va creciendo. La complicidad. Se genera una complicidad tanto con personas con las que ya has trabajado, así como con las personas que conoces ahí. Hay otra cosa que es la parte informal del taller, que es lo que yo llamo una y ya. Yo siempre que terminamos los talleres, yo digo, vamos por una cervecita y ya. No, y es que no toma, no pasa nada. Pides agua si quieres, pides un té, un refresco, lo que sea. Pero es como que ese espacio fuera de la clase ayuda a que la confianza termine de explotar y de florecer, por así llamarlo. Y luego eso contribuye a que el espacio de creación artística se vea más alimentado de esa energía y de esa sensación. Claro, se comparten otras cosas ahí. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría saber un poquito de cómo, si fue pensado o si fue pasando poco a poco esta transición porque a lo mejor me equivoco, pero ya déjame asegurarme contigo aquí. Yo creo que tú vives de la improvisación, este es tu negocio. Es lo que trato de hacer, era lo que hacía en Venezuela en este proceso de transición migratoria que ya llevaba un rato, pero sobre todo por el tema de obtener la fulana residencia. Son como varios procesos que uno pasa internamente también, ¿no? Como entender, primero que ya no vivo en el país en donde estoy, entender la dinámica de este país económicamente, laboralmente, entender la dinámica que aunque vivimos en una ciudad como Miami, evidentemente hablar inglés también es una ventaja, es algo que tenemos que desarrollar para poder seguir creciendo. Avanzando. Porque en algún punto sí, es verdad que hablando en español hasta ahora he podido dictar mis clases, hacer mis cosas, pero ir abriéndote ante esa cantidad enorme de posibilidades que hay, lo atraviesa también el tema del inglés. He tenido que hacer otro tipo de cosas también, pero mi foco está en seguir llevando adelante la improvisación teatral como un modo, no solamente como un modo de vida, que creo que en mi vida lo aplico bastante, sino como la forma de ganarme la vida. Y a eso iba, fue pasando poco a poco, fue accidental, o sea, ha sido una cosa en la que tú has trabajado de ser. A ver si me explico, quiero enfocar esta pregunta, ¿en qué momento como performer, que se me va la palabra en español, y es intérprete o improvisador, usemos la palabra improvisador, tú dices, yo puedo hacer esto como carrera, porque quiero compararlo un poco con la vida del actor, que nos encantaría vivir de la actuación 100%, trae una serie de consecuencias, una serie de obstáculos. Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. En algún punto, yo creo que la clave está ahí, en aceptar que te tienes que arriesgar, y en ese riesgo son muchos los factores que juegan. Principalmente creo que el económico es el que más te puede abrumar, porque dice, ok, una cosa es que no tenga trabajo, o sea, que no tenga el papel que quiero tener en una película o en un teatro o en lo que sea, sino, o que de repente tú digas, no, mi trabajo es como intérprete, como improvisador, como actor, como actriz. Hay quienes apuntan de pronto a la gerencia también, entonces combinan la gerencia artística, por eso digo que paso en un teatro, una gerencia artística con, bueno, cuando me salga alguno que otro proyecto, dirijo, produzco, combino varias cosas. Claro. En mi caso nace un poquito así, nace de, yo creo que puedo ser productor de espectáculos de teatro, entonces paralelamente a eso venía haciendo producción audiovisual, y paralelamente a eso una amiga me dice que de clases de improvisación en la universidad donde ella daba clases, en Venezuela. Ella daba clases de comunicación social en una materia que se llamaba arte y comunicación. Y ella me dice, yo te voy a llevar para que le des clases a mis alumnos. Y yo decía, no, que yo no doy clases de teatro, yo no doy clases de improvisación. No, pero mira, va a ser sencillo, mira cómo te lo voy a plantear.
¿cómo ensayan ustedes? ¿Qué hacen cuando llega un ensayo? Yo le empecé como a describir lo que hacíamos. Bueno, llegamos, nos saludamos, no sé qué, después hacemos un par de ejercicios de estiramiento, después hacemos unos ejercicios como de calentamiento de la mente y de la conexión entre nosotros, y luego pasamos a hacer algunos ejercicios de improvisación. Creo que es Eso es lo que vas a hacer en el taller. Y yo, ¿ah? Ok, bueno. Y después de ese taller, me di cuenta, frente a 40 alumnos de una universidad en un segundo semestre, que tenía como la energía para poder moverlos para acá, para allá, para explicar esto que yo he venido hablando de la improvisación, y dije, ok, aquí está, esta área se puede seguir desarrollando. Y entonces ahí entramos al mundo corporativo. Acá tuve la oportunidad de dictar un taller para un grupo de colaboradores de Google. Y eso fue como la ventaja, que me pidieron que fuera como en Spanglish portuñol, entonces ahí pude como sortearlo. Y sorteamos y salió muy bien la experiencia. Fui a Puerto Rico también a una conferencia de ventas de una empresa embotelladora y distribuidora de bebidas energéticas, y o sea, eso ayudó mucho a entender, a ver cómo podía tener otros espacios de negocio que no solamente fuera el artístico. El show del improvisador o el show en grupo de improvisación. Creo que parte de estar por más tiempo en estas carreras es ubicarse también de cómo sobrevivir, de no... Yo sí creo que no es necesario ser, bueno, por amor al arte, de llevar la cruz del arte y ser un artista comiéndose un cable. Creo que no es necesario si sabes buscar las maneras. Porque hay muchos caminos dentro de cada arte. O sea, si eres músico, mira, mientras no estás tocando, puedes producirle a tu banda de tus panas, le haces el sonido, por aquí, por allá. Hay maneras. Hay instituciones que en este país, también, por ejemplo, hacen instituciones que hacen aportes al arte. Entonces está en, primero, conocer cuáles son, conocer cuáles son como sus periodos de postulación, cómo te puedes postular, de qué tienes que presentar para postular. Pero eso es parte de adaptarse al lugar donde estás, que claro, es clave, y es una de mis peleas con mucha gente que migra, porque sí, hay quienes les cuesta más que a otros, pero si vas a hacer el salto y vas a pasar por todo lo que implica moverte de tu lugar de comodidad, pues trata de jugártela lo mejor posible y estudia tus posibilidades. Mira qué está a tu alrededor, de qué te puedes agarrar, de qué puedes apoyarte para estar lo mejor posible. Aquí, por ejemplo, yo he ido a trabajar en un teatro armando las tarimas del teatro. ¿Sabes? Y ese armar esa tarima me hizo tener el contacto del teatro, donde después di talleres. Entonces yo creo que es uno querer buscar la forma de adaptarse y de entrar a esos espacios que, bueno, que ni te conocen ni tú conocías. Total. Y que te toca no solamente tocar la puerta, sino ver cómo, si te tocan la puerta y no te la abren, cómo te metes por la ventana, no para robar, sino para decir, mira, aquí estoy, sí, párenme, yo puedo hacer esto. ¿Cómo puedo y ofrecer? O si a lo mejor es ir a un evento y en ese evento las relaciones públicas te llevan a decir, mira, que te puedo presentar a fulanita que tiene un espacio. O sea, y lo bonito de ese camino es que uno aprende un montón. Exactamente. Uno agarra cancha en un poquito de todo, y mucha gente discrimina, mira feo el trabajo comercial del actor, que es mi pan y mi mantequilla, traduciendo el bread and butter del inglés. Es lo que paga mis cuentas, es de lo que vivo, y no me ha importado, porque al final del día yo soy capaz de vivir cómodamente estando en un set de televisión. De repente no estoy haciendo la película de Hollywood, pero estoy siempre en un set de televisión. Y todos los días aprendo algo nuevo, trato de aprender algo nuevo. Todos los días trato de ejercitar todo lo que aprendo y de hacerme más valiosa, porque si no, es como una herramienta de no frustrarme también. Sí, es como sentirme útil, como sentirme que cada día puedo aportar, sumar algo al set en el que estoy, y así sea en un grupo de improvisación, ¿no? ¿Cómo sumo? Y sumamos también a medida que vamos aprendiendo. Entonces, por eso me gusta aprender y preguntarle a la gente que sabe. Por eso estás aquí. Gracias por aceptarme la invitación. ¿Qué más te gustaría decirle a un actor Wow. Mira, unas palabras inspiradoras. Unas palabras inspiradoras, porque hay mucha gente, no quiero terminar en una nota baja, pero hay mucha gente que está muy frustrada allá afuera, porque como que no se halla, o quiere probar algo distinto, pero bueno, es que me enseñaron que era así, y puede ser difícil salir de la cajita. Por eso me gusta tanto la improvisación. Siento que
es clave que te escuches y te sinceres contigo mismo. Que te des cuenta siendo honesto, viéndote al espejo o revisando las cosas que te gustan, las cosas, cómo diseñé mi trabajo unipersonal de improvisación, pensando en las cosas que me gusta hacer frente a un público, pensando en las cosas que quiero decir como artista, pensando en las cosas que yo sé claramente en todos estos 13, 14 años, ya ni me acuerdo, de trayectoria artística que tengo, que funciona y que va bien y que genera el efecto deseado en un público. También me atreví a hacer cosas un poco más experimentales, pero reconociendo lo que eres como artista es lo que te va a sentir, es que lo mío no es en la radio, lo mío es en el doblaje, es que lo mío no es en el cine, es en una serie por YouTube grabada entre amigos porque son sketch y cosas situacionales. O sea, no sé, es como que definas dentro de ti qué es eso que realmente tú sientes que está pegando y también puedes reconocer, y no por tirar la toalla, sino que a lo mejor reconocer, es que como intérprete no la doy, pero como productor soy un as, entonces me voy a meter en la producción, me voy a meter en de manager, voy a empezar a hacer otras cosas y bueno, esto quedó como una etapa, pero reconocerse creo que es como clave en todo este negocio, saber cuál puede ser el espacio correcto para ti. Qué belleza, vale. Chica. Gracias por aceptar este rato conmigo. Por favor. Y bueno, si les interesa aprender un poquito más de la impro, 100% recomendado con este señor. Muchísimas gracias por conectarse a otro episodio de Crónicas de una Actriz y nos vemos en el próximo, en la próxima.